momento por Radio TGAC, La Voz de Colomba, 99.1 FM. Escucharás Diálogos Ciudadanos, entrevistas con invitados importantes para conocer sobre temas sociales y de cultura política que formarán e informarán a los ciudadanos guatemaltecos, gracias a su presentador, Edgar Estrada, y gracias al Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. También puedes escucharlo por radio en línea a través del link www.fejer.org/Colomba. Somos viento, somos sol y sueños multicolor. Somos este norte, estudio este. Somos historia, lienzo y canción. Muy buenos días, hoy nos encontramos nuevamente en nuestro programa Diálogos Ciudadanos desde el Centro de Investigación para la Prevención de la Violencia en Centroamérica, CIPREVICA. El día de hoy tenemos el tema de crisis del multilateralismo en la cooperación internacional en nuestro programa 111. Para este tema nos acompaña el máster en Derecho Internacional César Edgardo Martínez Flores, quien tiene un posgrado en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática de Chile, un posgrado en Historia de América de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es licenciado en Comunicación y Periodismo y egresado de la Maestría en Ciencia Política de la UCA. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos y por aceptar la invitación a este programa. Al contrario, muchas gracias a ti, Mariana, CIPREVICA, y a la radio La Voz de Colomba por esta oportunidad para que dialoguemos un ratito sobre esta crisis del multilateralismo que estamos experimentando. Perfecto. Licenciado, para iniciar, ¿qué nos puede comentar de cómo definiría usted el estado actual del multilateralismo a nivel global? Me parece que el multilateralismo está atravesando un momento de prueba, pero voy a ser también muy justo con la historia y apuntar de que desde su nacimiento el multilateralismo ha experimentado momentos de prueba. Cuando en 1945, con el surgimiento de las Naciones Unidas y la institucionalización del multilateralismo en ella, el desafío mayor era el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y teniendo en consideración que el ser humano tiende a la violencia, que el ser humano tiende a la solución de conflictos por las vías no pacíficas, sí que constituyó un gran reto para las organizaciones multilaterales su funcionamiento. Ha mejorado el sistema multilateral, ha logrado grandes resultados. Los mecanismos de solución pacífica de controversias, por ejemplo, están debidamente institucionalizados. Se ha pasado hoy día a lo que se llama la diplomacia preventiva como una herramienta muy fuerte del multilateralismo para prevenir cualquier situación que pueda desembocarse en una crisis mayor. Sin embargo, los últimos años han surgido voces que dicen que el multilateralismo no sirve para nada. Esta es una apreciación de personas de una generación de pensamiento acostumbrada a la inmediatez de las redes sociales y de la tecnología y que quisiera que con dar un comando el multilateralismo resolviera. Realmente el multilateralismo sí sirve. No responde a la velocidad que se quisiera porque es un entramado burocrático que se va armando, pero cuando se deja que el multilateralismo opere, hay alguna respuesta positiva. Perfecto. Ahora continuando, tal vez yéndonos un poquito más al presente, ¿qué eventos recientes han contribuido a este debilitamiento del sistema multilateral actual? Retomando algunos autores de las relaciones internacionales como Kenneth Waltz, que es el padre del neorrealismo, y teniendo en consideración que el sistema internacional ya no está conformado únicamente por Estados-nación, sino que hay otros actores internacionales y que entre esos actores internacionales los individuos tienen una gran participación, yo observo que el principal elemento que debilita al multilateralismo son las opiniones de individuos en cargos de poder, ya sea jefes de Estado, ya sea influencers, ya sea personas que tienen
alguna posición de seguidores, no voy a decir liderazgo, pero sí de seguidores, y que con opiniones bastante apresuradas, bastante ligeras, muy a la carrera, critican sin conocer lo que hace el multilateralismo. Ahora, con esta época que vivimos de la posrealidad, de la posverdad, en el sentido de que se apareció en la red social debe de ser verdadero, aunque no se contraste la información, bastará que uno de estos personajes coloque cualquier sandez en sus redes sociales para que las personas lo crean. Y si aparece entonces que la ONU no sirve para nada, ya esa idea quedará en el imaginario colectivo, y si adicionalmente se va repitiendo por un periodo de tiempo, entonces la construcción social definirá de que la ONU no sirve para nada. Nada más alejado de la verdad, Mariana. Los organismos internacionales han venido existiendo, han venido desarrollando, han brindado un gran apoyo. Pero hoy por hoy, en esta realidad en que los individuos también son actores internacionales, le demandará a los organismos internacionales una mayor labor de formación y de difusión para que el público pueda entender la importancia de las acciones que ellos hacen en el orden internacional. Perfecto. Y ahora te ves profundizando un poquito acerca de esto que nos comentaba, pues de la diversidad de actores que ahora pues están dentro de estas relaciones, que influyen en la toma de decisiones, que están influyendo también en este debilitamiento de la cooperación. ¿Cuáles considera usted que podrían ser algunos actores principales que hoy están desafiando este orden multilateral que tuvimos después de finalizar la Segunda Guerra Mundial? Yo me inclinaría por mencionar los que son conocidos como actores no estatales, así como unas nuevas amenazas o desafíos que están ocurriendo. En algunos casos tendrán las características típicas de un actor, pero en otros serán algunas condiciones que la misma humanidad ha ido generando. Yo diría en primer lugar el tema del terrorismo. El terrorismo definitivamente, ya sea terrorismo estatal, que existe, aunque pareciera que es una contradicción el término, pero existe, así como también el terrorismo desarrollado por actores no estatales, constituye un retraso en todo lo que se había avanzado desde la Segunda Guerra Mundial. El punto de inflexión que ocurre con los atentados del 11 de septiembre en el año 2001 en los Estados Unidos de América, le deja al mundo la percepción de que no vivimos en un mundo seguro como se creía y que por lo tanto esa es una realidad de unos actores que utilizarán el lenguaje del terror como su principal herramienta para hacer valer sus puntos de vista. Pero me parece también que el otro gran desafío no necesariamente lo voy a presentar como un actor per se, porque el actor sería el individuo, sino la consecuencia del individuo en el mal uso que se ha hecho y que ha llevado a condiciones de cambio climático, de calentamiento global, de sequías no esperadas, una transformación total de nuestro ambiente que está generando como resultado alguna migración forzosa, algún estancamiento en el crecimiento económico, estancamiento también y hasta en algunos momentos retraso en el nivel de crecimiento de los niños en materia estudiantil, víctimas del medio ambiente donde están viviendo. Y un tercer elemento, que más que actor es un elemento, Mariana, es que todas estas situaciones que estamos mencionando, como no tienen ese sexapil que llama la atención, a veces pasa inadvertido en los medios de comunicación, pasa inadvertido en la academia y pasa hasta inadvertido en algunas organizaciones no gubernamentales que deberían de estarse dedicando al tema. Cuando la ONG llega y toca las puertas de los principales donantes para hacer proyectos de educación y sensibilización en materia de cambio climático, no, para eso no hay fondos. Hay fondos para otro tipo de discusiones, pero para eso no lo hay. Esa indiferencia, Mariana, ese girar el rostro hacia el otro lado del problema es responsabilidad de todos. Y quizás ese es el mayor problema, la
actor que tiene más responsabilidad en esto somos nosotros mismos, la humanidad. Nosotros hemos girado el rostro cuando ocurre el problema. No nos gusta ir contracorriente, no nos gusta hacer contracultura, y la consecuencia es tomar conciencia cuando ya es demasiado tarde. Así que es cierto, hay algunos actores tradicionales que constituyen un gran desafío a este orden multilateral, pero sobre todo es la humanidad, la misma humanidad que ha preferido irse por otros caminos y no por el camino del diálogo abierto y de la discusión mundial. Ok, perfecto. Y ahora, bueno, tal vez dirigiéndonos un poco más a estos tipos de actores que usted mencionaba, que pues a veces son considerados pues los actores tradicionales, que más que todo pues cuando consideramos estos actores vemos a los países, ¿verdad? Los estados, pero ya usted mencionaba de ese tipo de actores emergentes que ahora están pues influyendo de una manera más, tal vez un poco más pues detrás del telón, tal vez no se ven tan ejemplificados o se habla tanto de estos actores. ¿Qué nos podría mencionar acerca de este tipo de actores, tanto estados como actores no estatales, que han ido emergiendo en los últimos años y que pues han tenido esta perspectiva tal vez de no estar tan arraigados al multilateralismo, sino que proponen otro tipo de agenda? Bueno, cuando un actor surge en el ámbito internacional y va a ser parte de lo que es el sistema internacional, dependerá bastante también de lo que ofrece ese sistema. Si el sistema es un sistema cerrado, aunque el país tenga la buena intención de ser parte y participar activamente en él, pues la condición natural del sistema que es cerrado no se lo va a permitir. Yo lo que observo es que el multilateralismo lo conformamos muchos más que cualquier potencia emergente a nivel estatal. En segundo lugar, todos los estados vamos a colocar siempre primero el interés nacional por sobre el interés colectivo. Por mucho que se hable de la eficacia del multilateralismo, entendida esta como la búsqueda de consensos para avanzar de manera decidida sobre temas de interés común, siempre el interés nacional va a persistir. Y esto es totalmente normal y totalmente natural. Dicen los psicólogos y los que estudian a la niñez que una de las primeras palabras que el ser humano aprende cuando es un infante es decir mío. Y ante cualquier objeto, juguete, comida que él tenga en su mano y que se lo quiera quitar, él va a responder no, mío. Ese comportamiento del ser humano es un comportamiento que se va a trasladar también en la formulación de políticas públicas, porque las políticas públicas las forman seres humanos. Ese marco mental con el cual todos, independientemente de la región, del idioma que hablemos, pero todos vamos a nacer con ese marco mental, es quizás uno de los más grandes desafíos que tiene el multilateralismo. Conforme vayamos siendo y relacionándonos como seres humanos, aprendemos que la convivencia es fundamental. Y a veces lo que no tenemos los estados es ese nivel de convivencia. Entonces, es cierto, van a surgir algunos países que están buscando su propio desarrollo, lo cual no se critica, están en su derecho y muchas veces optarán mejor por esta vía individual, por esta vía, quizás algunos muy influenciados por los valores y por la filosofía, van a decir, por esta vía egoísta, pero que al final de cuentas es la vía natural, que participarán menos en el multilateralismo. Lo más importante es que estos actores emergentes puedan encontrar siempre su lugar en la mesa, que aunque se tome una decisión soberana de no participar, eso no debe de significar la expulsión, sino por el contrario, mantener siempre el lugar en la mesa. Perfecto. Y ahora tal vez dirigiéndonos un poco y retomando lo que mencionaba acerca de estos organismos internacionales que pues han estado pues ahora un poco más en boca de las personas, vemos también crítica hacia estos en redes sociales, por ejemplo. ¿Qué nos puede decir acerca de, existe una pérdida de legitimidad
o pues confianza a estos tipos de organismos internacionales como Naciones Unidas, la OMS, por ejemplo, de que de la población, digamos, o de los estados, sea que existe esta pérdida de legitimidad o es más a razón de esta también tendencia de las redes sociales, de pues el uso de la información? Yo soy de los que observo que la legitimidad no la han perdido. No, ellos mantienen su legitimidad, se mantienen en los mandatos que se le ha dado, ya sea Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial del Comercio, Naciones Unidas, sus cartas constitutivas, pues ellos no se salen de ese mandato. Sí reconozco que lo que ellos tienen es un problema de efectividad, tienen un problema de eficiencia. Ese problema de efectividad y ese problema de eficiencia tiene una relación muy estrecha con el presupuesto que todos los Estados miembros le proveen anualmente. Sobre todo aquellos países que tienen mayor cantidad de ingresos y que son los principales contribuyentes, desafortunadamente hacen del pago de su cuota una herramienta de negociación. Entonces, si el organismo internacional no sigue los lineamientos de la política interna de las grandes potencias, pues entonces no voy a pagar la cuota en su totalidad. El no pago de la cuota en su totalidad satisfará en ese momento la necesidad de poder que esta potencia quiere mostrarle a la comunidad internacional, pero en términos reales afecta increíblemente y a veces de manera total a aquellos que son los últimos beneficiarios. Así que a mí me parece que estamos ante un círculo vicioso. Por un lado, no hay efectividad por parte de los organismos internacionales, pero esa no efectividad se debe a que los presupuestos están condicionados a que se haga no lo que dice la carta del organismo, sino el interés particular de las potencias. Y también me parece que el desprestigio de los organismos multilaterales sigue siendo creado por estos actores individuales que sin conocimiento empiezan a despotricar contra los organismos. Veamos un ejemplo concreto, Mariana. En 1994, la comunidad internacional decimos, a partir de ahora, el comercio va a estar basado por reglas. Y se crea la Organización Mundial del Comercio con los acuerdos de Marrakech y el final de el GATT. Al crear la Organización Mundial del Comercio, ya no dependemos ni de los caprichos ni de los vaivenes de ningún Estado, sino que establecemos listas concretas arancelarias, establecemos el libre comercio como nuestro gran objetivo final y el comercio se rige por normas. ¿Qué es lo que ocurrió en este año con la llegada del presidente de los Estados Unidos? Que el comercio dejó de regirse por normas y el comercio empezó a regirse por los caprichos de una sola persona. Él va a decidir cuántos aranceles son y esa decisión la va a tomar en función de que si se hace o no lo que está solicitando. Y entonces, para nuestros oyentes, aquí viene la pregunta, ¿de quién es la falta? ¿Del organismo multilateral que está creado legítimamente y está haciendo las cosas según el mandato que nosotros, los estados, le dimos? ¿O la culpa de que no logre sus objetivos es de los caprichos de una persona? Y exactamente lo mismo, Mariana, lo podemos ver en todos los organismos multilaterales. La Organización Mundial de la Salud y la pandemia del COVID. Bueno, la gran queja fue la Organización Mundial de la Salud no hace absolutamente nada. No hace absolutamente nada porque al momento de la pandemia, que sorprendió a todos, a los países más desarrollados y a los países menos desarrollados. Cuando sorprende la pandemia, ni la Organización Mundial de la Salud ni los países desarrollados estaban preparados. Entonces, ¿cómo le echo la culpa de la tardía respuesta para una vacunación universal a la Organización Mundial de la Salud si yo, país súper desarrollado, potencia, tampoco estaba preparado? ¿No será más bien que ante lo que estamos no es una crisis de multilateralismo, sino la búsqueda permanente de chivos expiatorios? Y entonces mis errores como potencia
los traslado, se los endoso a los organismos multilaterales. Ahí es muy importante entonces siempre analizarlo con la mayor mente fría para no caer en el discurso que se nos está armando. Es un error de los organismos multilaterales. Hay más y es únicamente por estos caprichos que toman los individuos. Perfecto. Y ahora, bueno, sí, siguiendo con lo que nos mencionaba de pues este rol que también tienen pues como tal los estados propiamente en el cumplimiento de las pues, responsabilidades que tienen esos organismos internacionales, ¿cree usted que va a existir la tendencia de más estados que pues salgan o pues busquen salirse de este tipo de organismos, de este tipo de espacios de cooperación, o realmente los ejemplos que hemos visto van a ser aislados y solamente pues responden a tendencias del momento, digamos? La tendencia, Mariana, de conformidad con los últimos informes del 2025 sobre el estado de la democracia, con tristeza nos dicen que en este año hay más gobiernos con tendencias autoritarias que con tendencias democráticas. Ese es un fenómeno que no lo hemos estudiado lo suficiente, Mariana, pero es un fenómeno histórico. Yo le digo a mis alumnos que tienen el privilegio de estar ante un cambio de paradigma. Por primera vez en la historia estamos viendo un cambio muy similar al que ocurre con la Revolución Francesa, en donde las monarquías dejan de tener el poder absoluto y surgen los gobiernos civiles. Ahora está ocurriendo que los autoritarismos o los gobiernos con tendencia autoritaria son más que los gobiernos democráticamente o de democracias tradicionales. Voy a utilizar ese término un poquito irresponsable porque me lo acabo de inventar. ¿Eso qué significa? Eso significa que es muy probable que aquellos gobiernos con tendencias hacia el autoritarismo, basado en personajes o en liderazgos o en caudillismos, si no se hace lo que el caudillo considera que es la verdad, muy probablemente van a empezar a abandonar los organismos internacionales. Lo hemos visto particularmente en los casos relacionados con fortalecimiento de la democracia, con el respeto a los derechos humanos, ahí donde los líderes caudillistas consideran que eso los puede afectar a ellos en su discurso propagandístico populista, pues ellos optan por sacar a su país de ese organismo. Donde consideran que, por ejemplo, la cultura no es importante y que esa es una pérdida de fondos, también hay países que se están saliendo. Con un fenómeno que yo también llamo en ocasiones como la del pastorcito mentiroso, que dice ahí viene el lobo, y luego no se le va a creer. En algunos casos es únicamente la amenaza y no se ejecuta. Y cuando se ejecuta, en algunos casos con el cambio de gobierno, luego vuelven a participar. No descarto, Mariana, de que hayan más gobiernos con tendencia autoritaria y con una figura fuerte en el caudillismo que intenten culpar de sus problemas internos a los organismos internacionales, intenten echarle la culpa al multilateralismo y decidan entonces mejor ir saliéndose o participar en algunos de ellos. No me voy muy lejos, acá en el caso de El Salvador, hace poco se abandonó el Parlamento Centroamericano. No entiendo las razones, escuché como académico, bueno, información pues no se da por escrito, pero escuché las grabaciones, la única razón que se dio y intento estructurar un discurso de eso es que era por ahorrar, porque con ese dinero que se paga se iba a ahorrar para algunos proyectos. Me siento y hago el cálculo en una matemática simple y me parece que lo que se ahorra pues alcanzará para unas cosas bastante modestas. No es un ahorro tan sustantivo que se vaya a traducir en la construcción de un edificio o en el mejoramiento de una autopista. Pero cuando no se sienta uno a hacer esos números, la idea, el discurso de decir, me salgo del sistema multilateral para ahorrar para beneficio interno, es una idea con mucho sex appeal. Es una idea que dicen que bueno lo que está haciendo,
Pero cuando esos números ya los colocamos en un papel, ahí la cosa cambia. Muy bien, ahora yéndonos un poquito más, justo como mencionaba, pues usted nos está acompañando desde El Salvador, acá en Guatemala, pues tendemos a tener pues esa cultura compartida, muchas problemáticas compartidas también, tenemos ese mismo sentimiento. Entonces, yéndonos un poco más a América Latina, enfocándonos pues en esta región, ¿qué rol considera usted que está jugando América Latina frente a esta crisis del multilateralismo que pues bien sabemos que pues América Latina es uno de los continentes que más recibe cooperación y ahora pues con esta tendencia pues ha pues bajado, ¿verdad? Sí, aquí voy a ser bastante disruptivo, Mariana. A mí me parece que América Latina está en un desorden de una magnitud que lo que ocurra en el marco multilateral no le es un tema de primera atención. Es decir, la conformación de las ideologías de quienes están ganando elecciones o cambiando gobiernos resulta tan diversa que lejos de ser fuertes en la diversidad, más bien nos estamos debilitando en la diversidad. Cada país tiene sus problemas internos, la tendencia o el modelo autoritario en la región de América Latina, no el modelo autoritario de la década de los 60 y 70, nacido de un golpe de Estado y ejecutado por el estamento militar, sino el modelo del socialismo del siglo XXI, es decir, que se llega por la vía democrática, que se reforman las instituciones, incluida la Constitución, para perpetuarse en el poder, parecería que esa es y hecho por civiles, parecería que esa es la moda y esa es la gran tendencia en América Latina. En esa búsqueda de su propia identidad, llamémosle así, América Latina en estos momentos está en un periodo, yo diría, de preadolescencia o de adolescencia mental. Ya después de 200 años de vida independiente deberíamos de ser naciones con la suficiente madurez para que el tema político no sea el gran tema de nuestra discusión, sino que sean otros temas como vinculado al desarrollo, como vinculado a la protección del medio ambiente. A la fecha, América Latina todavía no se encuentra políticamente hablando. Tendremos momentos en los cuales nos encontramos, en los cuales coincidimos, pero luego tenemos, y esa es la tendencia en esta segunda década del siglo XXI, del 2020 para acá, creo que la pandemia lo que dejó fue una visión multilateral del sálvese quien pueda. Y ese sálvese quien pueda lo estamos viendo fuertemente en la parte política. Sálvese quien pueda. Si se van por el lado autoritario, pues no es mi problema, no voy a hacer ningún comentario, ninguna opinión, porque quién sabe si también llega el momento que yo como país lo vaya a necesitar. ¿Eso qué es lo que va a generar? Eso va a generar, yo lo comparo bastante con lo que se empezó a hablar a finales del siglo XX, allá por los 1990 y algo, cuando la Unión Europea proponía un acuerdo de asociatividad América Latina, Caribe, Unión Europea, pero que justo en el año 2001, como nunca se concretaba la famosa Unión Latinoamericana, fue perdiendo algún interés. Y entonces optó mejor la Unión Europea por hacer acuerdos de asociatividad subregionales, con CARICOM, con Centroamérica, con Comunidad Andina, con Mercosur, que el año pasado firmaban con ellos ya un acuerdo de libre comercio, que es quizás los que más avanzados van en esta situación. Yo lo que observo es que nadie ingresa a jugar a un campo en donde hay un desorden. Y en América Latina eso es. América Latina no está resultando atractivo. Y estamos hablando eminentemente de cooperación internacional, Mariana, pero si la misma cooperación, te lo voy a plantear de esta forma, si los llamados a ayudar es la cooperación internacional y ven tanto desorden que deciden ser prudentes, ahora imagínate la inversión extranjera directa, que son desconfiados por naturaleza. ¿Quién va a querer invertir un penique en la región en la cual no me dan
ni lo básico que sería la garantía jurídica, porque cambian la Constitución a su placer, no me da la garantía de seguridad ciudadana, no me da la estabilidad política que necesito para hacer proyecciones de largo plazo. La inversión extranjera directa necesita esos elementos para hacer proyecciones de 10, 15, 20 años. América Latina corre el riesgo de volver a ser el nido de los fondos buitres, de esa inversión que viene, de ese capital golondrina, que está un momento, saca lo mejor y se va. Y qué triste, Mariana, porque desde la colonización, la región de América Latina no ha sido más que eso. El lugar donde vienen otros, encuentran riqueza, la extraen, se la llevan y no queda absolutamente nada para los latinoamericanos. Antes de irnos, la última pregunta, antes de irnos a la pausa, igual siguiendo esta tendencia de la cuestión económica, ¿cómo considera que decisiones individuales que algunos gobiernos han tomado en materia económica pueden y pues están afectando al multilateralismo en materia de cooperación? Claro, afecta increíblemente. Retomo la idea que decía Mariana, en esta visión de sálvese quien pueda, aquellas ideas de inicio del siglo XXI, del 2000 al 2005, que hablaban bastante sobre el neorregionalismo, de que como región vayamos juntos a buscar tratados de libre comercio, porque nuestros mercados juntos, estoy pensando en el caso particular de Centroamérica, es mejor el mercado centroamericano que 5 mercaditos que probablemente no resulten atractivos. Esas ideas ya pasaron, ya nadie está hablando de eso. Parecería que en este espejismo que estamos viviendo, una nación, por muy pequeña que sea, cree que puede hacerle frente a la grandeza de mercados emergentes como el chino, como el de la India, como el del sudeste asiático. Y eso es no más que una fantasía, ¿verdad? De que podamos, aquí se mencionó un tratado de libre comercio entre El Salvador y China. Solo me puse a pensar en ese instante las asimetrías en todos los aspectos de este tratado de libre comercio, en población, en extensión territorial, en capacidad industrial instalada, en adquisición. O sea, no encontré ninguna razón científica objetiva para una aventura de esa naturaleza. Entonces, claro que pesan bastante las decisiones individuales de los estados. El multilateralismo lo que nos hizo pensar en el 45 fue, ante el flagelo de la guerra, la única manera en la cual le podemos hacer frente es juntos, es unidos. De manera individual, ya tenemos 3 siglos de venirnos matando, experimentemos este nuevo camino. Por los mismos avances tecnológicos y esta tendencia a tener todo de manera inmediata, es que el multilateralismo tan solo tiene 80 o 65 años y ya queremos que nos resuelva todos los problemas. Y la forma tradicional de guerras, más o menos de 300 años atrás, tomó más tiempo. Bueno, no estoy pidiendo 300 años, pero sí estoy pidiendo que le tengamos paciencia, que va a dar sus resultados. Perfecto. Bueno, al volver vamos a hacer un poquito más de preguntas respecto a pues escenarios futuros. Entonces quédense y al regresar de la pausa vamos a continuar. Estamos de regreso con nuestro programa Diálogos Ciudadanos. En esta ocasión estamos hablando acerca de la crisis del multilateralismo y la cooperación internacional con el licenciado César Martínez, que nos acompaña desde El Salvador para poder dialogar sobre este tema tan importante y que pues en la actualidad está bastante en cuestionamiento y en debate. Ahora vamos a hacer algunas preguntas respecto a pues escenarios futuros que podrían avecinarse respecto a esta situación en la que estamos viviendo en la actualidad. Bueno, licenciado, creo que ha comentado usted que justo ahora estamos viviendo un cambio, una transformación de paradigma respecto a las relaciones internacionales. ¿Considera usted que estamos ante un escenario de finalización de estos organismos, de estos espacios de cooperación y del multilateralismo, o estamos frente a una transformación hacia nuevas formas de cooperación?
Yo me inclinaría por manifestar que estamos ante el inicio de un proceso de transformación. No veo que es parte del discurso tradicional, del discurso popular, de hablar del fin del multilateralismo. A mí me parece que estamos ante el inicio de un proceso de transformación en materia específica de cooperación. Y los países que apoyan, los países donantes, los países receptores, deben de enfrentarse con esta visión, con una visión de un cambio de reglas que no va a constituir el final a menos que así lo decidan. Por ejemplo, hay países en los cuales la cooperación ya constituye una amenaza a la estabilidad nacional. Ya algunos países le solicitan a las organizaciones no gubernamentales un registro y en ese registro se crean bancos de datos que si no se hace la cooperación en la línea que el gobierno establece, pues entonces no va a ocurrir. Si bien es cierto que tanto el Acuerdo de París sobre la eficacia de la ayuda, así como el Plan de Acción de Accra, de una o de otra manera establecían que hay que negociar y conversar con el país receptor cuáles son sus prioridades, eso no significa que debo de establecer únicamente que aquellas áreas que son de interés exclusivo del gobierno de turno sean las partes de la cooperación. Aquí va a demandarse, Mariana, mucha imaginación, mucha creatividad, mucha manera de hacer las cosas. Déjame plantearte un ejemplo de esos ejemplos de ideas locas que se le ocurren a uno. Puede que un gobierno con un talante extremadamente conservador diga: yo no quiero ninguna capacitación en materia de derechos humanos. Y se cierran acá las puertas en materia de derechos humanos. Puede que en esa primera reacción haya un poco de crisis por parte de la organización no gubernamental, porque antes desarrollaban unos campamentos con jóvenes y había una participación, y ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, se hace exactamente lo que estamos haciendo nosotros en esta entrevista. Tú estás en tu país, yo estoy en mi país, y sin embargo tenemos comunicación. La cooperación internacional en formación puede continuar utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. No se hará en formato presencial, pero no por eso se va a detener el proceso. Por eso digo, es un inicio de una búsqueda de transformación que sea efectiva, que siempre mantenga los estándares altos y que le permita a la cooperación ir explorando los lugares donde pueda tener mayor efectividad. Quizás aquellos organismos de cooperación que colaboraban directamente, por ejemplo, en temas de reconstrucción, en temas de introducción al agua potable, muy en línea en el seguimiento y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pueda que tengan alguna dificultad real cuando los gobiernos que no gozan de la suficiente confianza por acciones de transparencia y corrupción y quieran administrar el dinero, pues será más estratégico que el país donante diga: mire, no, lo queremos hacer nosotros directamente. Y bueno, desafortunadamente, así como en las relaciones humanas, cuando se dice no, significa no. Cuando un país se cierre a esta cooperación internacional, pues habrá que buscar otras áreas y serán otros los beneficiados. Siguiendo esto que mencionaba, me hizo bastante sentido y me llamó bastante la atención el hecho de cómo ahora pues el uso de la tecnología, de las nuevas capacidades que tienen, como por ejemplo la inteligencia artificial, se puede llegar ahora a utilizar para estos mecanismos de cooperación, de acercar, digamos, a los países, a los actores entre sí. ¿Qué papel considera usted que va a jugar ahora en esta tendencia, digamos, de buscar nuevas formas de cooperar, de nuevas formas de financiar también? ¿Qué rol podría jugar la tecnología en este mecanismo? Que la tecnología tiene un papel protagónico. A mí me parece que ante lo que nos venimos es ante lo que nos vamos a presentar, a enfrentar, es ante formas de cooperación con un alto elemento tecnológico. Si bien es cierto, la manera tradicional, presencial, fue puesta en tela de juicio y tuvo que
pasar su mayor prueba con el COVID, nos dimos cuenta que a pesar de eso se puede emplear estos mecanismos virtuales, esta virtualización de la cooperación. Insisto, en muchas áreas se puede hacer el tema de la virtualización, en otras no. Es decir, no caería yo en la tentación y tampoco extendería la falacia de que la tecnología lo es todo, como ha ocurrido que para muchos, pues vámonos con tecnología, vámonos con inteligencia artificial. Sí que ayuda, pero la tecnología no lo es todo. Se requerirá también de una o de otra manera de que siempre esté la presencialidad. Y también se va a necesitar, si me preguntas en concreto, ¿qué papel puede jugar la tecnología, pero sobre todo la inteligencia artificial? Yo les recomendaría a las organizaciones no gubernamentales y a aquellos que se dedican a la cooperación emplear la inteligencia artificial para la creación de escenarios y de simulaciones. ¿Cómo estaríamos en este momento si en algún momento, si en algún instante a alguien se le hubiera ocurrido hacer un juego de simulación empleando inteligencia artificial, respondiendo a la pregunta, ¿qué sucedería si se cierra la USAID? ¿Qué pasaría si se cierra la Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la famosa AID? Bueno, no teníamos inteligencia artificial, pero nadie lo hizo. Y de la noche a la mañana, en un fin de semana, todos esos programas terminaron. Entonces, me parece que la aplicación de la inteligencia artificial va más en ese sentido. Aplicaciones de qué pasaría en casos de desastres naturales, cómo podemos ser más efectivos, cómo podemos responder de mejor manera, cómo podemos contabilizar cuántas personas tenemos capacitadas en un tema en particular, etcétera, etcétera. Hay casos en donde los gobiernos autoritarios y con tendencias de caudillismo populista se toman de cifras. He visto, por ejemplo, algunos casos, algunas cifras en donde la cantidad de personas capacitadas en tema de desarrollo, en tema de formación electoral y democracia, supera 2 o 3 veces la cantidad del país. Es decir, las personas han recibido 3 o 4 veces la misma capacitación. Entonces, todo eso, poder llevar esos controles, me parece que ahí está el rol que se le puede asignar a la inteligencia artificial en materia de cooperación. Perfecto. Y ahora, digamos, en contraparte, por así decirlo, ¿qué desafíos podría, pues, ameritar el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, que, pues, aún están creando modelos, digamos, de esta inteligencia? También lo que mencionaba usted acerca del cambio climático. ¿Algún desafío que podrían presentar estos fenómenos al hecho de pues, las formas de cooperación? No, totalmente. Es que tanto cambio climático como inteligencia artificial, el gran desafío que le presentan a la cooperación internacional y en general a la humanidad es su impredecibilidad. Ante acciones impredecibles es muy complicado a veces hacer alguna planificación. Volvemos un poco a lo que hablábamos en el primer segmento. Ante el capricho de la naturaleza, ¿quién es el responsable de un terremoto? ¿Es la agencia de cooperación? ¿Es el gobierno? ¿Son los ciudadanos? La respuesta es nadie. Es una entidad. La tierra sí se mueve, la tierra cada tiempo va a ajustar sus placas, ocurrió y ocurrió. Pero como seres humanos lo que hacemos es buscar culpables. Y entonces quien ha estado recibiendo las culpas de falta de efectividad ha sido la cooperación internacional. Me parece que no solo en la época que estamos viviendo, sino que de manera general, el gran desafío va a ser siempre procurar superar los niveles de impredecibilidad. En la medida que podamos planificar, preparándonos para lo peor, pero esperando siempre lo mejor, vamos a tener mayor resultado. Con el tema de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con datos, todo lo que tiene que ver con verificación de la información, hay que entender siempre que la inteligencia artificial no es la última voz, ¿verdad? La inteligencia artificial hace sus resultados a partir de toda la información disponible en el Internet. Si los expertos me están diciendo que en el Internet un 80% es desinformación, es falsedad,
pues entonces los datos que empleo de inteligencia artificial debería de tenerlos y contrastarlos con los datos que se manejan a través de mecanismos profesionales, a través de mecanismos académicos, de mecanismos técnicos de verificación de la información. Y respecto al cambio climático, sí, siempre va a ser un desafío, todas las áreas. Desafortunadamente, en materia de cambio climático, las voces que menos quieren escuchar los gobiernos y algunos sectores de la sociedad son de aquellos que están en terreno desarrollando acciones de cooperación internacional. Súper. Ahora, retomando un poquito acerca de lo que hemos venido hablando de estos organismos de multilateralismo, de cooperación, que es como lo más cercano, digamos, en manera gráfica al momento de pensar en el multilateralismo, pues pensamos en esos organismos de cooperación en los cuales pues los países se encuentran y dialogan para discutir sobre estas temáticas. ¿Considera que es posible o pues debería haber reformas profundas a estos organismos actuales? ¿O se considera que pues sería necesario que hubieran esas reformas, considerando lo que nos mencionaba de esta falta de eficacia, eficiencia de sus acciones, de poder cumplir sus pues responsabilidades y el hecho de por qué fueron creados? ¿Considera que es necesario esas reformas? ¿Por dónde se podría empezar? Sí, Mariana, a mí me parece que todo organismo multilateral debería de autosometerse a una evaluación completa e integral cada 5 años. Y con cada 5 años me parece que soy bastante bondadoso. Hoy día ya sabemos que los avances tecnológicos cambian cada 3 meses. Sin embargo, estamos hablando de una revisión de lo que estamos haciendo cada 5 años. Surge en el tema siempre la idea y cuándo debería de cambiarse las Naciones Unidas, debería de cambiarse la OEA. Hoy día, entrar a una discusión de cambiar las Naciones Unidas y la OEA virtualmente parece imposible, Mariana, porque dimos demasiado tiempo sin hacer reformas. Cuando uno está haciendo las reformas, resulta mucho más natural. Reformas permanentes, constantes, resulta mucho más natural adaptarse a los tiempos. Lo que ha sucedido es que no nos adaptamos a los tiempos y cuando nos damos cuenta que el organismo internacional está profundamente desfasado, y aquí viene mi hipótesis, conviene mejor crear nuevos organismos internacionales. A mí me parece que, por ejemplo, en el caso de la región de América Latina, la OEA necesita urgentemente una renovación. La OEA, sus propósitos por los cuales fue creada no se están cumpliendo. Uno de sus propósitos claramente dice el fomento de la democracia liberal representativa. No habla de otro tipo de democracia, no lo está haciendo. En la región hay básicamente 3 gobiernos que no son demócratas liberales representativos. Y hay una cantidad, yo quizás ubicaría unos 8 más o 10 que tienen una tendencia seria hacia el autoritarismo. Si me dejo guiar por la publicación de la revista The Economist con su unidad de inteligencia, prácticamente las únicas democracias que existen en América Latina son Uruguay y Costa Rica. El resto son regímenes híbridos y algunos que son casos ya marcados de autoritarismo. ¿Qué significa entonces eso? Claramente, objetivamente, la OEA no lo ha hecho. Y volvemos a caer en el momento de hacer las discusiones en un círculo vicioso. Y ese círculo vicioso, de la única manera que se va a resolver es ya no discutamos porque nunca llegamos a un acuerdo, exploremos mejor la posibilidad de un nuevo organismo en donde lo que está generando problema lo cambiemos. Y claro, la posibilidad también, que es el temor de muchos estados, de que un organismo regional va a tener que dejar de ser regional porque no todos van a estar de acuerdo en esa reforma. Y el problema es que tenemos una visión que por buscar lo perfecto estamos rechazando lo bueno. Entonces, mucho de eso es lo que está ocurriendo. ¿Es posible una reforma profunda? Me consultas. Yo te diré que va a depender muchísimo de la voluntad política de las personas en turno. Si tú le preguntas esto
a alguien que esté en un gobierno que es eminentemente liberal, te va a decir hay que hacerlo ahora, porque la mayoría de los países son liberales, pero si le preguntas a un gobierno eminentemente conservador, no, hay que mantenerlo porque los intereses de ellos van a estar en peligro. Pienso que es conveniente que cada estado, con estos avances que estamos dando, supere la idea de que los procesos multilaterales están limitados únicamente a la geografía. Podemos integrarnos a otras regiones sin necesariamente ser parte del espacio geográfico, lo que ahora se llama como la regionalización. Pasar del regionalismo caracterizado por la unión geográfica a una regionalización, Mariana. Y el mejor ejemplo de la regionalización son los BRICS. Los BRICS no comparten ninguna frontera y lo vienen haciendo con un mediano éxito, digamos, bastante bien. Hay que ver también cómo evoluciona y entonces unámonos e integrémonos y creamos un nuevo multilateralismo, ya no tanto en función de espacios geográficos, sino en función de intereses particulares. Muy interesante, la verdad es que sí, ahora hace bastante ruido el cómo pues esos países de los BRICS pues han estado encontrando las maneras, ¿verdad? Y creando formas de poder cooperar aún estando tan alejados unos de otros y pues compartir, bueno, no comparten ni siquiera cultura entre ellos, ¿verdad? Entonces es muy interesante. Licenciado, ya para terminar esta entrevista de hoy, de forma breve, algo que se le pues a resumir en esta plática, ¿cómo podrían responder, considera usted, cómo podrían responder los gobiernos del mundo ante un colapso bueno, tal vez no colapso, ya hablamos que tal vez es más un cambio, una transformación del multilateralismo, tal vez enfocado en nuestros países, que pues como le mencionábamos, somos cercanos, tenemos cultura compartida, problemáticas similares? ¿Cómo podrían responder El Salvador y Guatemala ante esta crisis, ante esta pues este cambio de transformación de los espacios de cooperación? Te voy a responder de dos formas. Una forma, digamos, y ambas respuestas con mucho realismo, pero una forma es un tanto negativa. A mí me parece que los gobiernos van a responder con caos, con desesperación, con egoísmo, con sálvese quien pueda. Pero los países no estamos conformados únicamente por los estados. La responsabilidad de responder adecuadamente ante un colapso del multilateralismo o ante una situación de crisis nos corresponde a los ciudadanos. Ir creando espacios de redes, ir tejiendo redes de solidaridad, redes de intercambio de información, redes de cooperación y prepararlos para esto que es evidente que va a ocurrir. Me parece que sería una manera. La presión que se haga desde la ciudadanía y desde los movimientos sociales va a ser importante para que los gobiernos, si no llegan a cambiar el rumbo, por lo menos no obstaculicen. Hoy, 2025, si el multilateralismo colapsara, a mí me parece que los gobiernos van a colapsar también. Lo vimos ya en el 2020 con el COVID. Nadie sabía qué hacer. Hubo presidentes que compraron una gran cantidad de producto veterinario que no servía para nada, pero que les habían dicho que esa medicina veterinaria era lo mejor. Se acabaron las reservas, fue un gran negocio para los químicos farmacéuticos veterinarios, una gran pérdida para los estados. ¿Por qué? Porque ante una crisis global, multilateral, la manera como nos comportamos fue individual. Por eso fracasamos bastante. Entonces, lo que se debe de trabajar, si ocurriera una situación similar, tiene hoy mucho que ver el tema de la ciudadanía. De hecho, redes como Zoom, redes de comunicación de país a país, tuvieron su auge precisamente por la pandemia. Ahora que están consolidadas, sería excelente herramienta para fortalecer el diálogo con los ciudadanos. Así que yo te diré, me preocuparía mucho si le dejamos toda la responsabilidad a los gobiernos, porque no van a saber qué hacer, van a entrar en crisis.
Por eso hay que ir trabajando, tejiendo estas alianzas en cada una de nuestras trincheras, en la academia, en las organizaciones no gubernamentales, en la sociedad civil, etcétera. Y cierro con esto. Por ejemplo, Mariana, ante violaciones a los derechos humanos y persecuciones que están ocurriendo en nuestra región centroamericana, lo que ha permitido que el tema se mantenga en la palestra, en la agenda de discusión, ha sido precisamente la solidaridad internacional. Solidaridad desde los ciudadanos, desde las familias, desde las redes que se han ido construyendo y que de una o de otra manera hace que se mantenga en la percepción de quienes gobiernan de que no pueden proceder con el mayor salvajismo porque hay ojos internacionales que vigilan. Así que me parece que por esa línea es por donde debemos de seguir haciendo los esfuerzos, vía la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias, licenciado. La verdad es que nos deja con bastantes ánimos, diría yo, en el hecho de saber que pues también es rol bastante importante de la ciudadanía el hecho de también demandar pues las acciones de parte de los gobiernos, pero también encontrar nuevas formas de conectarnos y pues además de dialogar, poder accionar en conjunto para poder hacer frente a estos desafíos con los cuales nos enfrentamos en la actualidad. Le agradecemos bastante por haber aceptado la invitación, la verdad es que excelente entrevista. Y a todas las personas que nos escuchan, muchísimas gracias por sintonizar el programa. Nos seguimos escuchando los jueves y vamos a estar teniendo igual en las redes sociales de Ciprevica, pueden estar viendo quiénes nos van a estar acompañando en los demás programas y nos estamos escuchando siempre. Gracias, licenciado.